guerra, diplomacia. Sí. La El título República lo ha puesto Española, editorial. la República Española en tiempos de Stalin. Eso. ¿Se ha basado usted, en este caso, muchísimo en pequeños legajos, en esto que usted llama EPRES, que bien analizados le están confirmando otras cosas que ya había publicado? Sí, en parte, en gran parte, sí. El tema del oro, sobre el tema del oro había ya publicado muchas cosas, sí. Sobre el tema del oro había publicado muchas cosas y la gente no se lo cree. ¿Qué es lo que hay que contar del oro para que la gente... Lo que había que contar era la perspectiva soviética, la de los receptores. Y también una parte que yo no había abordado, pues porque no puedo abordar todo a la vez, la utilización que del contravalor del oro hizo la República, que fue destinado naturalmente a financiar el comercio internacional de la zona republicana. Pero yo en este libro solo me he concentrado en el comercio hispano-soviético, porque es la Unión Soviética, digamos, la contrapartida de la República, y porque hacer un estudio general sobre el comercio republicano, que podría hacerse, requiere un tiempo del que yo no dispongo. Eso sería una tesis doctoral, ¿no? De 3 o 4 años, y yo no puedo estar 3 o 4 años en Madrid dedicado a una cosa que... Profesor, parece que lo hemos perdido. No sé. Creo que se ha desconectado. A ver si vamos a tener problemas con esta entrevista. Creo que se ha desconectado el profesor Viñas. A ver si vuelve. Creo que se ha desconectado. Bueno, es la última entrega del profesor Ángel Viñas. Él está muy centrado en sus últimos libros, en la etapa del 31 al 39, desde que España, la República Española, contactó con la URSS hasta que termina la Guerra Civil. Y bueno, no puedo destriparos más, porque todo esto es lo que pretendemos que nos cuente él. Es un libro fascinante porque da datos, y últimamente a lo que debemos hacer caso es a los datos. Profesor Viñas, ¿ya está aquí? ¿Profesor? Se ha cortado el internet, no sé por qué. Se le ha cortado, sí, señor. Se ha salido usted del plano. No, ha sido que ha salido, que se ha cortado la comunicación. Yo no he hecho nada. Se ha cortado. No sé por qué. Sí. Yo le pediría que empezáramos un poquito de nuevo. De acuerdo. Y que nos volviera a contar bajo qué perspectiva trata usted en este libro el tema del oro. Bueno, el tema del oro en este libro lo trato un poco combinando la perspectiva soviética con documentos específicos que se han publicado en Rusia
y que yo no he conocido hasta hace unos años, ¿no? La última vez que toqué el tema del oro fue en el año 2013 en un libro desde el punto de vista de la dictadura de Franco, pero después se publicaron estos documentos. Yo me he dedicado a otros temas en el interín y realmente no he vuelto hasta este tema hasta haber escrito 2 libros que de alguna manera están conectados con el tema también de este libro, ¿no? Estos 2 libros fueron Quién quiso la guerra civil y El gran error de la República. Esto me ha permitido ampliar mis conocimientos y el de los lectores, naturalmente, de los antecedentes de la guerra civil. La guerra civil no surge, evidentemente, por azar, ¿no? Hay todo un proceso de maduración. Bueno, es el que yo describí en libros anteriores y ahora estoy en condiciones de entender mejor que lo que había entendido antes las circunstancias en las cuales la Unión Soviética, Stalin, decide acudir en ayuda de la República, porque hay una tradición de contactos comerciales, políticos, diplomáticos, que yo no conocía, que nadie conocía, a decir verdad, ¿no? Porque no se había estudiado el tema. Hay muchos temas que no se han estudiado, ¿no? Y yo no me puedo inventar cosas que no he estudiado. Yo analizo, describo las cosas que estudio, ¿no? Y esto, pues, voy... Como los franceses llaman esto salchichonear, ¿no? Corto el salchichón en rodajas y voy haciendo el libro de la historia, ¿no? De los antecedentes y de la guerra civil y de la posguerra, ¿no? Bueno, esa es la razón, ¿no? Sí, realmente usted lo que pone en evidencia también en este libro es que el acercamiento entre la URSS y la República Española no fue realmente ideológico, sino que fue por una cuestión de recursos, bueno, por una cuestión de intercambios económicos. Sí, claro, tuvo un basamento económico o también unas consideraciones políticas, ¿no? Las relaciones comerciales entre la Unión Soviética y España se reanudan para el tema del petróleo. España, como usted sabe, no tenía petróleo ni tiene petróleo, entonces lo tiene que importar. Y los primeros contactos, bueno, se hacen en la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? La nafta rusa, ¿no? Pero en fin, esto lo he dejado un poco de lado. Hablaré de ello o escribiré de ello en otro libro con un amigo mío que estamos preparando. Pero en fin, aquí lo que vemos es que cuando llega la República en el año 1931 hay una necesidad de seguir importando petróleo ruso y esto pues va, bajo el nuevo régimen político, va abriendo las puertas a lo que terminará siendo un reconocimiento mutuo, porque la monarquía española de Alfonso XIII no había reconocido la existencia de la Unión Soviética. Otros países sí lo habían hecho, pero España no. Lo habían hecho Francia, lo había hecho Inglaterra, lo había hecho Alemania, en fin, lo había hecho Italia, pero España no, por razones que yo no he abordado en este libro, porque tampoco son demasiado interesantes, eran por motivos ideológicos esencialmente, pero sí había relaciones comerciales. Entonces, la República regulariza esta situación que era ya un poco anómala. Entonces, establece en 1933 el reconocimiento mutuo y después de un proceso no largo, dura 2 años y pico, pero que nadie había estudiado, francamente nadie había estudiado, yo tampoco, pues logra por fin sentar las bases ya en la primavera de 1936 para establecer embajadas, Aquí, desde el punto de vista político-histórico, lo que es interesante es señalar que después de que la coalición republicano-socialista desaparece del mapa en 1933,
los siguientes gobiernos, que ya son de centro-derecha, radicales o radical-cedistas, continúan esa aproximación, continúan las negociaciones, ¿no? Bajo un tono más bajo, ¿no? Un tono más bajo, probablemente porque la CEDA no estaba demasiado entusiasmada, pero continúan, ¿no? Y prácticamente se llega a un acuerdo definitivo en el mes de febrero o marzo de 1936. Lo que pasa es que es una primavera un poco complicada, pero las negociaciones y las discusiones internas en el Ministerio de Estado y los preparativos en el Ministerio de Estado continúan. Es decir, de no haber habido guerra civil, España también hubiera establecido relaciones diplomáticas con la Unión Soviética plenas. Los Estados Unidos ya lo habían hecho, o sea que tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo, ¿no? Pero bien, esto era un tema poco conocido, simplemente yo lo he aclarado en la medida de lo posible. Si las democracias europeas, las demás democracias, hubieran apoyado esta relación de alguna manera comercial, diplomática entre Stalin y España, evidentemente hubiera sido imposible la guerra civil, ¿no? No, porque son temas diferentes. De entrada, España hubiera aparecido en el comercio exterior soviético como un competidor de Francia, de Italia, a veces de Inglaterra, competidor en el buen sentido de la palabra. Es decir, España hoy importa productos de muchos países, ¿no? Pero en fin, hay una cierta competencia, ¿no? La preparación, por así decir, del golpe que inicia la guerra civil iba por otro lado y era realmente un asunto de un sector muy definido de la derecha española. Esto lo he dejado claro en los dos libros anteriores, por eso los escribí antes, claro. ¿Quién quiso la guerra civil? Bueno, pues la quisieron los monárquicos, los carlistas, un sector del ejército y sus apoyos económicos. Eso para mí es evidente y está suficientemente demostrado, con papeles españoles también. Y no hay que ir al quinto pino, no hay que ir al quinto pino. Se va uno a los archivos militares de Ávila y ahí lo encuentra. Ahí lo encuentra. Otra cosa es que nadie haya ido. En fin, ahí lo encuentra. Mis documentos que demuestran que fue la derecha española la que quiso la guerra civil están básicamente en Ávila, algo en París y en Roma. Lugares a los que se puede ir sin ningún problema y encima disfrutar de la buena comida y de los placeres de París y de Roma, ¿no? En Ávila hay menos, claro. De todas formas, usted reivindica que esos archivos se abran, porque hay, sobre todo usted lo ha dicho, en España hay muchos archivos que todavía no conocemos. Sí, de los archivos privados hay un gran vacío y de los archivos públicos, yo francamente, aun cuando se han ido abriendo lentamente, se han ido abriendo en los últimos años de manera más decidida, quedan todavía algunos por abrir, pero no solo es una cosa de apertura de archivos, es también dotación de personal y de material a los archivos. Es que este libro sale, por ejemplo, ahora en enero de 2023. Yo hubiera querido que hubiera salido antes, pero el escribir el último capítulo me ha llevado un año. Y no porque sea difícil o más difícil que los otros capítulos, es porque he tardado mucho tiempo en disponer de los materiales
porque el AGA, el Archivo General de la Administración, estaba en cuadro, ¿no? Y claro, en fin, esto francamente no es admisible. Yo doy siempre una batalla. Hay que reforzar en material y en personal a los archivos. No se puede pedir a los archivos cosas que son imposibles, ¿no? Si hay 2 fotocopiadoras en el AGA y hay 50 demandas, como usted comprenderá, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar. Hay que esperar. Esto, bueno, hay gente que está haciendo tesis doctorales, que les terminan los plazos de presentación. En fin, mire, se han hecho avances. En los archivos militares hoy se pueden hacer autocopias. Se pueden hacer autocopias. Bueno, en los archivos nacionales británicos yo hacía, antes de la pandemia, claro, un promedio de autocopias de fotografías de documentos de 800 a 900 diarias. Diarias. Claro, con estar 4 o 5 días en Kew, pues yo me venía a Bruselas con 3.000 o 2.500 fotografías de documentos. En Italia pasa lo mismo, se pueden hacer fotocopias ilimitadamente, o autocopias, máquinas fotográficas, o con el iPad. En España, en los archivos militares ya se puede hacer, en los civiles no. Bueno, ¿pero por qué? Es que no hay personal, es que Hacienda, bueno, pues que se pongan de acuerdo los ministerios respectivos, sobre todo si esto es un tema de Hacienda, pues hay que decirlo clara y públicamente, y yo lo digo, a ver si la señora ministra de Hacienda hace algo. No pasa nada. Aquí no está en peligro la economía española, no está en peligro nada. Dejar a los historiadores o a los investigadores que hagan autocopias de manera ilimitada es lo normal ya en cualquier país civilizado. ¿Por qué en España no? Se han hecho progresos, insisto, se han hecho progresos, yo no los niego, pero ¿por qué no se libera ya la autocopia? ¿Por qué no se puede hacer en el AGA 800 autocopias al día? A mí nadie me ha dado una explicación. Es Hacienda, es Hacienda. Bueno, pues que la señora ministra de Hacienda asuma sus responsabilidades. En cualquier caso, del año 31 al año 39, ahí hay un nudo gordiano que lleva a la especulación y sobre todo a los datos falsos, ¿no? Bueno, mire, para mí, hace unos años no se lo hubiera podido decir tan crudamente, porque no era yo consciente de ello hasta el punto en que lo soy hoy. En mi opinión, que es discutible, por supuesto, pero en mi opinión, después de muchos años de dejarme las pestañas en archivos y de escribir 3 o 4 libros, en mi opinión, yo he llegado a la conclusión de que la historia de la República, de la Guerra Civil y de la dictadura franquista que nos han contado y que se sigue contando en ciertos círculos en la actualidad, está viciada de origen. Está viciada de origen. ¿Por qué? Porque ni la guerra civil era inevitable, ni la culpa de la guerra civil es atribuible a las izquierdas. Yo no, por supuesto que no hago ninguna absolución a las izquierdas, se equivocaron, pero no planeaban una sublevación, una guerra civil y una revolución. Eso es mentira. Quienes planeaban una guerra civil corta, ciertamente, corta, eran las derechas, un sector de las derechas. Los monárquicos, los carlistas, esencialmente con la ayuda de Mussolini, con la ayuda fascista, no con la ayuda nazi, con la ayuda fascista, desde el año 1932. Y esto
Yo comprendo que para mucha gente de derechas es duro de aceptar, pero ahí están los papeles. Yo trabajo sobre documentos. Yo llego a un tema sin ideas preconcebidas y me guío de los documentos. Claro, depende de los documentos que yo encuentre, porque si no encuentro, pues no puedo decir mucho. Del oro, yo prácticamente dije todo lo que tenía que decir en una trilogía que se publicó entre el 2006 y el 2009, sobre la guerra civil. Y me paré porque no tenía más documentos. Ahora han aparecido otros documentos y a mí me permite hacer dos cosas. Avanzar por un lado y rectificar si tengo que rectificar en otro. Yo empiezo y termino este libro con dos afirmaciones contundentes. No hay historia definitiva, no hay historiadores definitivos. Yo no pretendo ser historiador definitivo y desde luego no creo en la historia definitiva. Ahora bien, todo historiador tiene el derecho y la obligación de aportar su granito de arena al descubrimiento del pasado y a la interpretación del pasado. ¿Cómo se llega a él? Bueno, pues en el tipo de historia que yo escribo, pues se llega a través de documentos. Si los historiadores que estudian la represión de ambas zonas, la republicana y la franquista, necesitan no solo documentos, también necesitan explorar las fosas en las que se conservan los restos humanos de la violencia ejercida en ambas zonas. Mucho más en la franquista que en la republicana. Pero, en fin, hubo violencia. Pero, ¿quién es el responsable último históricamente hablando de la violencia? Los que quisieron la guerra civil. Los que quisieron la guerra civil. De no haber habido una sublevación en el 17 de julio y 18 de julio de 1936, el gobierno del Frente Popular hubiera seguido tan pancho haciendo sus reformas y no sabemos lo que hubiera pasado. Todo esto ya es especulativo. Yo no entro en especulaciones. No hubiera pasado una guerra civil, pero hubo una guerra civil. Y desde el primer momento, la derecha española, quienes se sublevaron, la justificaron de dos formas. Primero, hay que evitar una revolución comunista que entregara a España a Stalin. Eso. Y segundo, España necesitaba salvarse a sí misma y salvar a Europa. Vamos, los cruzados, ¿no? Los cruzados de 1936. La cruzada. Bueno, pues eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. No había, salvo en la derecha, potencial de sublevación o de insurrección en España en el año 1936. Había un peligro que el gobierno percibía, que eran las algaradas anarquistas, como los había habido en el año 31, en el año 32 y en el año 33. Eso es todo lo más que se puede decir. Y hubieran sido aplastadas de nuevo, como en el año 31, en el año 32 y en el año 33. Pero una revolución comunista, una insurrección comunista, no, eso descartable. Y si se descarta los comunistas como los inductores de esa eventual revolución, ¿qué queda? Bueno, la derecha española ya tiene su otro culpable. La izquierda socialista largocaballerista. Pues tampoco. Entonces, ¿quién quiso la guerra civil? Claro. Esa es la pregunta fundamental y básica de la historia española del siglo XX. Yo puedo equivocarme, pero que me demuestren con papeles que me equivoco. Porque yo me baso en papeles que están al alcance de todo hijo de vecino,
en Ávila y en parte en Navarra, en Pamplona, y luego, pues naturalmente en Francia, Inglaterra y Alemania y Italia, donde los archivos son abiertos. A mí nadie me da acceso a documentación privilegiada. Yo no tengo acceso a documentación privilegiada. Soy un historiador del montón. Lo que yo hago lo puede hacer cualquier otro. Y puede también demostrar que yo me equivoco, claro. Puede demostrar que me equivoco y probablemente me equivoco en algunas cosas. En otras, yo lo veo difícil, francamente. Yo lo veo difícil. Hago mis El actual oposiciones. revisionismo. ¿Me oye, profesor? Sí. El actual revisionismo reivindica las mismas cosas. En estos momentos es el ataque frontal contra el comunismo y todo se ataca a una parte comunista, ¿no? Tanto de los socialistas como de los propios comunistas. Bueno, yo no sé lo que llama usted revisionismo. Para mí eso, en lo que se refiere a España, es puro camelo. Es puro camelo. Se cogen trozos seleccionados de discursos, generalmente de la campaña electoral, se les desvirtúa porque se les desconexiona del contexto, pero luego, cuando se va a la práctica, que hubo violencias en la primavera de 1936, pero eso es indisputable, indiscutible. ¿Cuál es la etiología de las violencias de la primavera de 1936? Bueno, esto yo no lo he estudiado específicamente. Me baso en las aportaciones de dos historiadores españoles que sí se han ocupado del tema específica y monográficamente. Y como son historiadores competentes y serios, fiables y compañeros de universidad, yo me fío de ellos. Me fío de ellos porque yo no puedo estudiar como ellos han estudiado monográficamente el tema de la violencia. Uno de ellos es Rafael Cruz, otro es Eduardo González Calleja. Sus libros están en el mercado. Cualquiera los puede leer y criticar. Yo no he visto grandes críticas a estos dos libros. Tampoco he visto muchas citas. Tampoco he visto muchas citas. Bueno, pues ¿qué quiere que le diga? ¿No? Que hubo violencia es evidente. Hay que estudiar la etiología de la violencia. Bueno, y no solo hubo violencia en la España republicana, también hubo violencia en los años 10 y en los años 20. O sea, la violencia no empezó en el año 1931, ni en el año 1936. Durante la monarquía fueron asesinados 3 primeros ministros y algún que otro obispo, que no, y mucha gente, ¿no? Y en Barcelona, bueno, vamos a hablar de la violencia de los años 20. Bueno, también hubo violencia. Todo eso ha sido estudiado. Tiene su génesis, tiene su etiología, tiene sus causas. Pero nadie estudia en la derecha las causas de la violencia de 1936. Que fue por la derecha. Hábleme de la ayuda de Stalin, de la ayuda soviética a España después de la guerra civil. Después de la guerra civil, bueno, no hubo relaciones de ningún tipo entre la Unión Soviética y España, ¿no? Por supuesto que durante una temporada pues se apoyó ideológicamente, políticamente, digamos, las guerrillas, pero en fin, eso es, con el debido perdón a todos los que los han estudiado, el chocolate del loro, ¿no?
Eso nunca puso en jaque a la dictadura de Franco. No. Al contrario, Franco se sirvió de las guerrillas para mantener dentro de lo posible un estado absolutamente excepcional hasta el año 1947 y luego pues para empezar a acercarse de una manera paulatina, poco ingeniosa todo a la Unión Soviética de nuevo, ¿no? Que culminó pues en la repatriación de los prisioneros españoles de la División Azul a España, de los chicos de la guerra que quisieron volver a España. En fin, hubo un proceso que yo ya no he estudiado, salvo en el tema del oro, de acercamiento relativo que va culminando pues a partir del año 61-62 en la reanudación de relaciones comerciales más o menos normales, con una presencia española primero en los países satélites y luego en la propia Unión Soviética a través de oficinas comerciales que desempeñan un cierto papel político. Yo eso no lo he estudiado. Yo soy un historiador de la guerra civil, esencialmente. Hay libros, hay buenos libros, hay algunos que no son tan buenos, pero en fin, yo solo lo he concentrado en el tema del oro y he llegado hasta el año 1956-57 por parte soviética y un poco más por el lado español, ¿no? Porque lo que el régimen del general Franco hace con el tema del oro es, con el debido perdón, una charranadita. Yo me he limitado, tampoco he entrado mucho en ello, lo dejo al lector, a los amables lectores. En el anexo de mi obra yo publico el informe del conde de Motrico, posterior ministro de Asuntos Exteriores de la monarquía española restablecida, sobre el tema del oro, año 1975. Y reproduzco también el informe que yo elevé al ministro de Hacienda unos años después sobre el tema del oro. Los lectores pueden comparar. Yo no he querido hacer comparación por respeto al conde de Motrico y porque no me quiero dar más coba de la que ya me doy. Bueno, que saquen sus propias conclusiones, ¿no? Que saquen sus propias conclusiones. Yo he reproducido los dos informes, sin comentario. Lo que pasó... Sí, lo que pasó está escrito en el libro. Lo que pasó está descrito en el libro. Capítulos cuarto. ¿Cómo define las relaciones diplomáticas entre España y la URSS de entonces? ¿Y cómo se han ido desarrollando posteriormente? Bueno, durante la República fueron puntuales y se limitaron a conversaciones para fijar el marco legal y jurídico dentro del cual iban a desarrollarse una vez que se establecieran embajadas, y se hicieron a través básicamente de la embajada en París que capitaneaba en aquellos momentos Salvador de Madariaga, que no era procomunista, nunca lo fue. En fin, eso. Luego, en la guerra, la cosa cambia radicalmente, porque lo que sí está claro es que, a diferencia de los alemanes, los italianos, los ingleses, los franceses, los belgas y mucha gente que tenían embajadas asentadas desde hace mucho tiempo en España y una red de agentes consulares y comerciales, los rusos carecían de eso, los soviéticos no lo tenían. Entonces estalla la sublevación y claro, lo primero es que hay que mandar a funcionarios, hay que mandar a diplomáticos, hay que mandar a espías, hay que mandar a militares que nos digan lo que pasa en España. Porque ¿quién no lo va a decir? Los otros, los occidentales, no tenían ese problema, pero los rusos sí. Entonces, bueno, por eso se adelantaron a establecer una misión diplomática en Madrid y después en Barcelona, una misión consular
algo más que consular, para saber, para tener interlocutores con los que hablar, ¿no? Con Pans en Cataluña, el gobierno central en Madrid, ¿no? Lo normal, pero que parece absolutamente anormal, ¿no? Bueno, y esto, pues, poco a poco van filtrando informaciones a Moscú. Eso yo ya lo estudié en mi primer libro sobre el tema, La soledad de la República, y claro, los servicios de inteligencia y los servicios diplomáticos van informando al Kremlin de lo que ven en España y de lo que puede ocurrir. Y en la primera mitad de septiembre de 1935, Stalin llega a la conclusión de que si no se ayuda a la República está perdida. Ojo, eso es también lo que piensa Azaña, el presidente de la República. Y lo que piensa el agregado militar francés que está en Madrid, recién llegado. Es decir, los tres piensan que si no hay algo que ocurra, la República está perdida porque no puede combatir a Franco, a los sublevados, a Mussolini y a Hitler, con sus respectivas ayudas, en condiciones de no intervención. Es que la no intervención es demencial. A un gobierno legítimo y reconocido internacionalmente se le niega el derecho de legítima defensa. Eso no estaba previsto en la Carta en el Convenio Constitutivo de la Sociedad de Naciones. Tan importante es que se eleva luego a la Carta de Naciones Unidas como principio fundamental. Todo Estado tiene el derecho de legítima defensa. Evidente, la República tenía el derecho de legítima defensa, aun cuando no había sido explicitado de manera taxativa. No, pues Francia e Inglaterra se saltan a la Sociedad de Naciones. Eso lo ha estudiado un alumno mío, la Sociedad de Naciones y la Guerra Civil, y yo no tengo por qué decir más, ¿no? Porque todo lo que había que decir, por lo menos en aquel momento, lo escribió David Jorge. Me centro simplemente en la relación bilateral en condiciones de no intervención. Entonces, bueno, mire usted, la historia es complicada, el pasado es complicado, es infinito y tal. Cada historiador coge una cierta especialización. Yo aquí, por ejemplo, no he tocado, salvo en el primer capítulo y de manera ligera, por la actividad de la Comintern. ¿Por qué no lo he tocado? Porque David Jorge está escribiendo un libro a punto ya de terminar, probablemente se publicará este mismo año en España, que es lo que hace. Entonces, yo no le pido el favor de que me deje adelantar sus descubrimientos porque soy respetuoso. Tampoco escribí nada en los libros anteriores sobre la tesis doctoral de otro doctorando, Piris, que escribió sobre la quinta columna. Bueno, pues no lo mencioné, pero no adelanté ninguna de sus conclusiones. Claro, porque yo soy un historiador respetuoso y no me pongo más medallitas que las que me corresponden. Hay más medallitas, pero esos las corresponden a otros. Y tienen el derecho, todo el derecho. Yo nunca plagio y nunca me aprovecho de lo que sé y que no está publicado. Una vez que se publica, en este libro, por ejemplo, yo no toco ciertos temas porque sé que en este mismo año un historiador norteamericano va a publicar una tesis que en parte recubre la mía, en parte minúscula. Pero yo no la menciono porque esa tesis no está publicada. ¿Comprende? Eso es lo que yo creo que es la honestidad profesional. El respeto entre profesionales, no lo dude. Dígame, profesor,
porque el nacionalismo español, encabezado por Vox y secundado por una parte importante del PP, está empeñadísimo en hacer lo propio, lo que intentaban hacer hace muchísimos años, que es echar de España a los comunistas, si es que queda alguno, claro. Bueno, hay un PC que está legalizado y que es un partido legalizado, como lo es también en Francia, en Inglaterra, en Italia, en fin, ¿qué quiere que le diga, no? Hombre, yo espero, supongo que el PP y Vox no están planeando un alzamiento nacional 2023, supongo, pero no puedo decir eso de sus antepasados, de sus antepasados, ya fueran Renovación Española, ya fuera la CEDA, ya fueran los carlistas, sí lo prepararon. La responsabilidad es de ellos y solo de ellos, porque ellos fueron también los que excitaron los ánimos de las izquierdas, que fueron unas pardillas, cayeron en la trampa que se les sostenía, porque nadie pensaba. Todo el mundo hablaba de una revolución, de un asalto al poder por parte de los fascistas, y luego resulta que a las izquierdas comunistas, socialistas y anarquistas les cogen con el pie cambiado, ¿no? Fíjese usted, ¿no? Bueno, no. La situación hoy es absolutamente diferente. A mí lo que me preocupa es la utilización con fines políticos actuales de una determinada interpretación del pasado que, en mi opinión, es falsa. Y yo, como historiador, lo que acudo es al pasado. Yo hablo poco de Vox. Hombre, hablo de Vox en algunas ocasiones y yo creo que también un poco del PP, porque se han circulado unos panfletos, unos folletos o yo qué sé, unos posts en Internet que son delirantes. He citado un ejemplo. Yo tampoco hago publicidad a favor de Vox o a favor del PP, eso está claro. No hago a favor de nadie. Yo me cito, me concentro en el pasado, pero no soy tan idiota como para no entender que el pasado desvirtuado es un arma del discurso político actual. Sería absurdo, ¿no? Sería absurdo que eso lo ignorara. Pero, en fin, tampoco hago demasiado hincapié en ello. Yo trato de restablecer lo que los documentos me permiten afirmar. Porque yo soy un historiador inductivo, y no tengo empacho en reconocerlo. Yo me guío por documentos. Y si no tengo documentos, pues me callo o digo que no tengo documentos. La pregunta es si esos documentos algún día van a poder, o la verdad de esos documentos, van a poder de alguna manera desestigmatizar a gobiernos comunistas, gobiernos republicanos que fueron legítimos. Bueno, yo en términos generales no puedo responder a esa pregunta porque es algo complicado, ¿no? Yo me limito al caso español. Tengo que decir, primero, dos cosas que quedan muy claras. Yo no soy comunista, yo no he pertenecido nunca al Partido Comunista, yo no me he aproximado jamás al Partido Comunista. ¿Por qué? Porque de chaval, de estudiante, yo estuve en Alemania occidental, claro, pero pasaba mucho a la oriental. Y viajé mucho en los años 60, por los países del este, órbita comunista. Bueno, y francamente, el sistema no me gustó. Y yo siempre he creído que de la misma manera que no soy demasiado católico, ¿por qué? Porque yo he sido influida por la Iglesia Católica Española, claro.
evidente. Nací en España, me eduqué al principio en España y la Iglesia Católica Española pues no era como la francesa o como la alemana, pero sigue siendo Iglesia Católica y hay ciertos dogmas de la Iglesia Católica que a mí no me parecen apropiados, no creo en ellos. Y bueno, pues de la misma manera ya sabía yo que el Partido Comunista Español no era como el SD alemán, ¿no? O el Partido Comunista Alemán, el KPD, pero todos eran comunistas. Entonces, yo nunca he creído en la centralización de las decisiones políticas y económicas en unas economías planificadas de medio pelo. Estudié la economía planificada, la estudié en Alemania y la estudié en Escocia. Bueno, en algún momento yo pensé en especializarme en economías planificadas. Hubiera sido un error, ¿no? Y además no hubiera encontrado trabajo en España. Pero en fin, pero sí estudié, porque como muchos otros, claro, como muchos otros. Y también hice mis pinitos estudiando pues, la filosofía y las lecturas y las obras de autores comunistas. Claro. Bueno, pues no me gustaron. ¿Eh? ¿Qué quiere que le diga, no? Si no me gustó la dictadura española, pues francamente la dictadura soviética me gustó menos, ¿no? Dice usted que desde... Cada uno es hijo de sus obras, pero también hijo de su aprendizaje. Yo tuve la ventaja o desventaja de que en mi etapa de formación pasé demasiado tiempo en el extranjero. Creo que fue una ventaja, pero en ciertas cosas pues también fue una desventaja, porque yo no participé en la oposición contra el franquismo, bastante tenía yo con estudiar, ¿no? Bueno, tampoco me vanaglorio de ello, ojo, no me vanaglorio. Al contrario, respeto mucho a quienes participaron activamente en la oposición contra el franquismo. Pero bueno, yo no lo hice. No lo oculto, lo digo. ¿Me equivoqué? Pues probablemente me equivoqué, pero cada uno tiene el derecho a equivocarse. Hay otros que se han equivocado más que yo. Dice usted que desde la URSS se le recomendaba a España que se abriera hacia los países capitalistas. Exacto. Exacto, es que eso es exacto. Es que Stalin no quería sovietizar a España. No estaba interesado en la sovietización de España. Digamos que España, la guerra de España, fue una pieza en el tablero de ajedrez de la estrategia stalinista para relacionarse con el mundo occidental. ¿Por qué? Porque Stalin percibía el peligro para la Unión Soviética de los fascismos, particularmente del nazi, particularmente de la Alemania nazi. No peligro alemán, peligro de la Alemania nazi. En los años 20, la Unión Soviética y Stalin tuvieron un acuerdo de colaboración técnico-militar con los alemanes. Y tropas alemanas se entrenaron en la Unión Soviética, experimentaron con material alemán que estaban desarrollando y que no podían desarrollar en Alemania por las limitaciones del Tratado de Versalles, y lo hacían en la Unión Soviética. O sea que tampoco había una irreconciliabilidad entre el régimen de la República de Weimar y Alemania y la Unión Soviética. En esos años, Stalin cometió errores fundamentales de los que se percibió, de los que se dio cuenta, terminó dándose cuenta. Él apoyó mucho al KPD, al Partido Comunista Alemán, y denostó violentamente al Partido Socialdemócrata Alemán. ¿Qué pasó? Que debilitó al Partido Socialdemócrata Alemán y envalentonó a los comunistas del KPD. Bueno, ese error fundamental
fundamental llevó a Hitler al poder. Llevó a Hitler al poder. No fue la única causa, fue una concausa. Y naturalmente, cuando Hitler llega al poder, Stalin, que no es idiota, tiene una red de espionaje importante en Alemania, pues le llegan informes muy claros de que el final la idea final de Hitler es atacar a la Unión Soviética. Bueno, Hitler lo dice de alguna manera en Mein Kampf, ¿no? O sea que, pero esto, por una serie de razones que yo he explicado en otros libros y además doy la referencia, pues le llega inmediatamente. Hitler llega al poder el 30 de enero de 1933. El 3 de febrero de 1933 asiste a una reunión de altos generales de las Fuerzas Armadas alemanas. En esa les expone sus planes de ataque al este. E inmediatamente uno de los asistentes, la hija de uno de los asistentes, para ser exactos, que escucha esos planes, pues los manda al KPD y el KPD los manda a Hitler, a Stalin, y Stalin lo tiene en la mesa hacia el 15 de febrero. ¿Hizo mucho caso? Pues hombre, francamente yo no lo sé, pero desde luego fue una señal de alarma porque ya no era lo que escribía Hitler públicamente, es lo que decía a sus generales. Y luego eso se ve ratificado porque Hitler corta inmediatamente la cooperación militar, técnico-militar con la URSS. Es decir, que ve el peligro del fascismo. El peligro del fascismo, del nazismo, pero en fin, la terminología habitual es fascismo, va aumentando del año 33 al año 36, ¿no? Y eso preocupa a Hitler, y mucho más cuando ve que Hitler y Mussolini intervienen en España. Entonces, la guerra de España es para Hitler, para Stalin, la forma de demostrar que él busca una alianza, un entendimiento con las potencias democráticas occidentales para contener el fascismo. Y se encuentra con la gran sorpresa, que los británicos, que son el genio malo de la República, contra la República, no le hacen ni caso, porque son feroz, rabiosamente anticomunistas en los escalones superiores del gobierno. Chamberlain, Baldwin, Chamberlain, Foreign Office, Ministerio de la Guerra, son fundamentalmente anticomunistas. Entonces, claro, él apoya durante un año a la República, efectivamente. Y en octubre, noviembre de 1937, clac, corta el apoyo, lo reduce a mínimos. ¿Por qué? Porque le ha surgido un foco de conflicto en Asia, la invasión japonesa de China. Y tiene que hacer frente a la invasión japonesa de China, que se acerca a las fronteras soviéticas de Siberia, tiene que tener un nivel de disuasión importante frente a Hitler, y alguien tiene que pagar ese esfuerzo adicional que hacen los soviéticos. Y quien lo paga es la República Española. Interrumpe los suministros, los deja reducidos casi a una forma casi ridícula, ¿no? Esto lo saben los franceses, lo saben los ingleses, lo saben los italianos, lo saben los franquistas y lo saben los republicanos, claro. Todo eso desaparece en la lectura que hace la derecha española de la guerra civil. Todo eso desaparece. Pero está documentado. Está documentado. Está documentado. Claro, hay comunistas españoles que están en la Unión Soviética que dicen, no, nos dejan tirados, nos dejan tirados. Pues sí, efectivamente. La cosa que hay que explicar es por qué Stalin, después de Múnich,
decide ayudar a la República. Ahí yo, francamente, no tengo una respuesta clara, pero que la decide ayudar es inescapable. Y que además, era mi siguiente pregunta. Y que además lo hace con extrema rapidez, ¿eh? Con extrema rapidez. ¿Eh? En 15 días se monta un aparato tremendo, que yo he republicado, lo hice en el honor de la República y luego con más datos en este libro, que es importante, muy importante, y lo envía a España, a la España republicana. Claro, eso empieza a llegar a cuentagotas, pues tiene que pasar por Francia, mucho material tiene que pasar por Francia, pues ya en plena ofensiva franquista sobre Cataluña o contra Cataluña, ya pues en un mes se desploma la resistencia catalana duró un mes, no mucho más. Y claro, mucho material ya no entró en España, no entró. Lo que entró, francamente, yo no lo he sabido determinar, pero no es importante, no es importante. Lo importante para mí es que no entra la totalidad y que los franceses, Franco los pide ese material, pero no se lo dan. Por supuesto, los franceses lo reenvían a la Unión Soviética, permiten a los... Sobre eso, yo no he encontrado ninguna documentación en los archivos franceses. Tampoco he pasado años trabajando en los archivos franceses, pero es una cosa que a mí me queda por explorar. No la exploraré debido ya a mi avanzada edad, pero en fin, lo digo siempre para que otros investigadores traten, ¿no? Porque es muy interesante, ¿no? El último trabajo sobre las relaciones francesas y españolas durante la Guerra Civil, que yo cito al final, es una tesis que todavía no se ha publicado, pero que es una gran tesis, y el autor discrepa de mis afirmaciones en algunas ocasiones, cosa que a mí me parece perfectamente lógico, porque yo no estoy imbuido del Espíritu Santo y no conozco toda la realidad del pasado, no lo toca. Ha explorado los archivos franceses de una manera importante, ¿no? Pero no lo toca. No ha encontrado documentación, no lo toca. Así que eso es un enigma, pero bueno, el hecho evidente es que ese material importante no pasa en su totalidad a España. Y luego, claro, hacia el 15 de febrero, Stalin se lava las manos. Hay algunos autores que han dicho, y nos deja tirados, ¿Dónde van a ir las armas soviéticas? ¿A dónde las desembarcan? En los puertos de Levante, con la flota franquista ya vigilándolas. Es imposible, ¿no? Stalin es un realista, puede tener su política, pero era fundamentalmente un realista en términos de política exterior. Política interior es otra cosa. Yo la toco muy de pasada porque está muy estudiada por otros autores, pero reivindico pues que el papel de Stalin no era sovietizar a España. Si hubiera querido sovietizar a España, hubiera continuado mandando armamento. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía otras preocupaciones. Se puede discutir, se puede negar, pero lo que no se puede, es decir, y continuó ayudando a España como lo continuaron los alemanes y los italianos ayudando a Franco. Eso no lo hizo Stalin. Y la respuesta es, no quería sovietizar a España. Se lo dijo a los republicanos en 2 o 3 ocasiones. Se lo dijo. Y los republicanos tomaron buena nota. ¿No? Pero no podían hacer nada. ¿Cómo podían ellos influir sobre Stalin? Que me lo digan, ¿no? ¿Cómo podían influir? Bueno, Negrín hizo un intento desesperado en octubre de 1938 y convenció a Stalin.
le vino a decir, yo no puedo pensar, incluso después de Múnich, que el año que viene no haya una guerra europea. El año que viene habrá una guerra europea. No la habrá si los franceses y los británicos deciden dejar de ser grandes potencias. Y clavó la situación. Clavó la situación. Todo eso es público. Las cartas de Negrín a Stalin se publicaron hace ya muchísimos años en la historia de la Guerra Civil Oficial del Partido Comunista. Guerra y Revolución en España, 4º tomo. ¿Usted ha visto que alguien haya acudido a esas cartas? Hay Que yo solo sepa, no. un historiador norteamericano, por el que yo tengo bastante tirria y que cito con frecuencia, no lo haré ahora, que las desfigura completamente. Las desfigura completamente. Esto no es serio. Profesor, estaríamos horas hablando de este libro que, bajo mi punto de vista, queda demasiado abierto. Dígame, ¿qué moraleja nos quiere apuntar sobre este libro? Bueno, yo creo que con este libro yo termino una serie de libros, media docena de libros sobre la República, la Guerra Civil y los antecedentes de la Guerra Civil, y creo que he cumplido ya con mi deber de historiador. Ahora tengo otras preocupaciones que irán saliendo, si Dios me da vida, por supuesto, pero que ya no se refieren a la República. Hay uno que se referirá a la Guerra Civil del lado franquista. Estoy trabajando en él con un colega y amigo catalán, Guillem Martínez Molinos, sobre el petróleo y Franco, ¿no? Cómo los norteamericanos ayudaron a Franco vía el petróleo, ¿no? El petróleo y otras cosas, ¿no? Pero en fin, ese es un libro del que se sabe más o menos el contenido, vamos, la idea fundamental está prácticamente en todos los libros de la Guerra Civil, pero que requiere una investigación en profundidad. Saldrán cosas que espero relevantes. Y luego tengo otros temas que están todavía en estado, pues no sé, de perfilar. Depende alguno de que tener acceso a la documentación, que en principio debería ser abierta, pero en la práctica no es abierta. Bueno, entonces ahí estoy, rogando al cielo porque no venga el próximo gobierno de España, sea del PP o del PP y Vox, porque en ese caso me temo que la apertura de archivos terminará. Esperemos por el bien de todos que no. Profesor Viñas, ha sido un placer hablar con usted de nuevo, cerrar esta época tan fascinante de la República, que también nos ha explicado, y me parece... ¿Me deja usted decir una cosa? No, porque es que he visto que en las redes se me acusa de izquierdista, del PSOE, soy del PSOE, una terrible desgracia que comparto con centenares de miles de españoles. Pero en fin, yo quiero señalar que yo no me guío por preconcepciones políticas o ideológicas. Trato al menos de evitarlo. Yo me guío exclusivamente por papeles. Si me sale un papel a tenor del cual yo tengo que cantar loores a Franco, no tenga usted la menor duda de que lo haré. Lo haré también. Lo explicaré. Yo me guío, soy un historiador inductivo. Ya sé que se puede ser historiador de muy diversas maneras, ya lo sé, pero yo considero que para abrir camino o para deshacer entuertos hay que acudir a la EPRE, a la evidencia primaria relevante de época, porque nuestros antepasados pueden haberse equivocado.
pero lo que podemos afirmar es que no eran idiotas. No eran idiotas. No eran idiotas los rusos, no eran idiotas los españoles, no eran idiotas los ingleses, no eran idiotas los franceses. Se movían por ciertos objetivos. Esos objetivos hay que aclararlos. Y lo claro, el historiador tiene que lanzar un veredicto, ¿no? Yo creo que las democracias occidentales se equivocaron no ayudando a la República. Francamente lo creo. Y prueba de ello es que no impidieron la guerra europea. No impidieron la guerra europea. ¿Por qué? Pues porque el fascismo quería una guerra europea. No la quería en 1939, pero la hubiera querido en 1942 o 43 o 44. Esto es una cosa que es una verdad que está ya demostrada en cualquier libro de historia serio que se publica en España y fuera de España. Entonces, no veo por qué los españoles no podemos competir con los historiadores extranjeros en temas relacionados con nuestra historia. Yo soy muy crítico de muchos historiadores norteamericanos, británicos, franceses, alemanes. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Si se equivocan o no han visto los papeles que tendrían que haber visto. Claro. Bueno, se explica naturalmente porque muchos historiadores franceses, ingleses, norteamericanos, alemanes y tal, España les importa un pito. Y la guerra civil está ya fuera de la discusión historiográfica internacional, ¿no? Bueno, pero para los españoles, la guerra civil es un giro copernicano de la historia española. Es la gran tragedia del siglo XX español. Bueno, y yo creo que amerita que los españoles nos dediquemos a ella con especial atención. Y es lo que yo hago. Nada más. O sea que no me guío por preconcepciones ideológicas. No me guío. O procuro no guiarme. En cualquier caso, yo hago una cosa que es todas las afirmaciones que yo hago tienen su fundamento en el legajo tal, carpeta tal. Yo doy mis fuentes. Dicho queda, profesor Viñas, también tiene que saber, usted que se mueve muy bien por las redes sociales, cómo son, cómo se comportan. Y hay que tener cierta mano izquierda para saber tomarse como lo tratan a uno según les convenga. Muy atentos estaremos a ese libro sobre Franco y el petróleo. Ha sido un gran placer volver a hablar con usted. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias, muy amables, muy amables. Muchas gracias.